Shalom, shalom. Antes de empezar esta lección, vamos a darle toda la honra y toda la gloria a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham Rakakwatash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y esta lección está inspirada en esta captura de pantalla que hice. Estaba navegando por Facebook y me encontré este texto estúpido que alguien compartió, enseñándote que nuestra gente no sabe quién es su Dios. Ustedes llamados latinos, morenos e indios americanos están siguiendo religiones, están siguiendo dioses extraños, no conocen su historia, no conocen su identidad y creen lo que el pinche gringo les dice, Vamos a empezar leyendo que dice: cristianismo no es una religión. Cristianismo es la proclamación del fin de la religión, no una nueva religión o la mejor religión de todas. Y para empezar, en esos primeros 3 renglones ya se contradijo este pinche vato que escribió eso, porque empezó diciendo que cristianismo no es una religión y terminó diciendo que cristianismo no es la mejor religión de todas. Entonces, ¿es o no es, Ya creó confusión. Y dice: si la cruz significa algo, es el símbolo de que Dios se ha retirado del negocio de la religión y ha solucionado todos los problemas del mundo sin pedirle a ningún ser humano que haga ninguna cosa religiosa. Yahweh Shina Habushai nunca ha trabajado con religiones, Él ha dividido a la gente por naciones o por etnos en el griego. El Señor ha dividido a la gente por razas, no por religiones. Ahora, sí, Yahweh Shina Habushai no es el Dios de las otras naciones, solamente de Israel. Ustedes llamados latinos, morenos e indios americanos, es la gente que el Señor escogió como su pueblo. Y tú no te puedes convertir a un israelita porque quieres o porque te gusta o porque quieres sumarte a esta religión como lo mencionan. No, tú eres un israelita por carne, por sangre, por descendencia. Ahora, no todo israelita se comporta como israelita, que aunque en la carne lo son, no actúan como un israelita fue comandado a actuar, a seguir las leyes, estatutos y mandamientos del Señor, Y luego dice: en realidad, la cruz es signo de que la religión no puede hacer nada por los problemas del mundo, que nunca ha funcionado y que nunca lo hará. El misterio de Cristo y por qué no lo entendemos. Robert F. Capone. Ese vato es un pendejo, y seguramente es un edomita, un gringo, un inglés o algo, que han adoptado según la Biblia como su historia, pero solamente traen confusión y se sacan las cosas del culo, como dirían hermanos, Ahora vamos a traer la primera escritura que dice, esta es 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí básicamente está diciendo nación santa, pueblo escogido. Entonces el Señor agarró a una nación, a un pueblo, a una raza, para hacerlo su pueblo, que la palabra santo en el hebreo es Quadash, que significa separado, apartado. ¿Para qué? Para el Señor, Primer punto, el Señor escogió una nación. Ahora vamos a agarrar la definición de nación, que fue lo que el Señor escogió. Vamos a ver qué nos arroja aquí en el Google. En nación dice: conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc.,
tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Ahí un punto bueno es que dice que tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, a una misma gente. Y ahora vamos a agarrar la definición en el Blue Letter de nación, que es etnos. Dice, una multitud, ya sea de hombre o de bestias, asociada o conviviendo. Una multitud de individuos de la misma naturaleza o género. La familia humana, que eso es mentira. Eso está fuera de contexto. Porque sabemos que aquí en el Blue Letter suelen poner muchas cosas fuera de contexto, para confundir. Porque esta aplicación del Blue Letter sí tiene mucha información, pero está hecha por estudiosos amalequitas o edomitas, que tuercen la escritura, como lo que acabamos de leer de este Capón, Robert Capón, o no sé su nombre, no recuerdo, pero dice, una tribu, nación o grupo de personas. Ahí está, una tribu, nación o grupo de personas, ¿Y quién conforma la nación de Israel? Las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob. Otra vez, que está conformada por llamados latinos, morenos e indios americanos. Y tú puedes ver en la arqueología, en la historia y en nuestra manera de comportarnos que somos la misma gente y actuamos como el pueblo del Señor, Cuando somos desobedientes y brutos, actuamos como los israelitas brutos y desobedientes de la Biblia. Y cuando hablamos de comportarnos y de temer al Señor, actuamos de la misma manera que está escrita en la Biblia. Nadie más está cumpliendo las maneras que en la Biblia se hablan de la gente del Señor. Y las maldiciones. Ahora, vamos a agarrar Eclesiástico 33:10. Adán y todos los seres humanos fueron creados de la tierra. Así es, porque cuando tú entras al libro de Génesis, tú ves, cómo primero fueron creados los animales y luego dice, fueron creados varón y hembra, enseñándote que el Señor hizo a naciones, a personas, no quiero torcer la escritura, Salakia, pero primero los hizo en el quinto día, por ahí, cuarto. No recuerdo muy bien, Salakia. Ustedes pueden entrar y leer ese capítulo. Y luego, si no me equivoco, en el quinto día creó a Adán. Y tú lees y dices, pero no se supone que ya dijo que creó a varón y hembra. Y dice, y creó a Adán y le dio un espíritu, un soplo de vida, que se refiere al Espíritu Santo, a lo que te conecta a Yahweh Hashina Haboshai, lo que nos hace diferente a las demás gentes, Entonces sí, todos fuimos creados de la tierra, Y dice, pero Dios en su sabiduría hizo a cada uno diferente y lo hizo andar por otro camino. Ahí está, Pero Yahweh Hashina Haboshai en su sabiduría hizo a cada uno diferente y lo hizo andar por otro camino. Entonces fue decisión de Yahweh Hashina Haboshai que estas naciones, estos pueblos actuaran diferentes y anduvieran por caminos diferentes, así como también lo hizo en la Torre de Babel. Toda la gente hablaba una misma lengua, estaban unidos y quisieron edificar esa torre de Babel. Y el Señor no le gustó la idea de que estuvieran unidos y siendo una sola religión o adorando todos juntos lo mismo. Y el Señor los confundió. Les cambió las lenguas para que ya no se pudieran comunicar entre ellos y siguieran edificando. Y dice, a algunos los bendijo y los apartó para su servicio, y para otros los humilló y les quitó de su puesto. ¿Y a quién fue el que bendijo, ¿A quién leímos que los separó? ¿A quién leímos que los
los separó como nación santa, como real sacerdocio, como reyes, a los israelitas, man. No todo el mundo es Israel, man. Hay otras naciones, tú puedes leerlo en la Biblia, man, que había otras naciones, man, que peleaban contra Israel o que estuvieron bajo el sometimiento de Salomón, man, cuando todos los pueblos y naciones le daban tributo a Salomón. Ellos no pertenecían a Yahweh Ba'ashim Yahushai. Y tú puedes leer en el libro de Miqueas 4 que cuando esté el reino de los cielos instaurado aquí en la tierra, las otras naciones van a pagar tributo a Israel, pero van a seguir aún adorando a sus dioses, man. ¿Cómo está la cosa ahí? Y ahora voy a agarrar esta imagen, porque decía en la captura de pantalla que la cruz y lo otro, y que la cruz no puede hacer nada. Sí, men, porque la cruz, ¿qué dice la escritura? Que maldito es el que es colgado en un madero, men. Y esa fue el arma, o esa fue la forma en la que mataron a nuestro Señor, men. Y nuestra gente anda usando esa cruz con orgullo, o pensando que les va a traer bendición, o que así recuerdan al Señor, men. Men, esa es una mamada, men. Aparte, con la cruz vinieron los conquistadores, Esaú, Edom, a conquistar a nuestra gente y a traer su mezcla de religión, men. De Serapius Christus, un dios greco-egipcio. Una mezcla, men, que usó Ptolomeo para unificar a los griegos, que él era griego, con los egipcios. Ahí tú puedes ver la cruz egipcia y la cruz cristiana, men. Serapius Christus, cruz cristiana. Ahora vamos a agarrar Primera de Macabeos. Quiero traer un punto y 54. Dice: el día 15 del mes de Kislev, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco construyó un altar en honor del dios Zeus. Mandó a construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén, y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. Y cuando tú entras al libro de Macabeos, te explica cómo los griegos conquistaron a Judá, a los judíos, a los benjamitas y a los levitas, y ellos pusieron sus leyes, sus cuestiones religiosas, sus políticas, siendo helenizados, siendo convertidos a griegos en su mente y en su carne también, que me refiero en su carne a que ya se ponían hasta fucking prepucios, man. Estaban contaminados, aunque en su carne realmente por sangre eran israelitas, pero estaban actuando como fucking griegos, man. Pero el punto aquí dice: en honor a los dioses de otras naciones, muchos israelitas traidores quemaban incienso en las puertas de las casas y las calles. Además, cuando los inspectores encontraban una copia de la ley de Dios, la rompían y la quemaban. Y si un israelita era sorprendido con algún libro de la ley de Yahweh Ba'ashim Yahushai, o si éste le obedecía, se le condenaba a muerte, pues así lo había ordenado el rey. Entonces, lo que estaba pasando es que estos hombres estaban profanando los templos y poniendo templos de Zeus en los templos que eran dedicados a Yahweh Ba'ashim Yahushai, y no podías estar leyendo la escritura. Si te cachaban, te ponían a la muerte, y generación tras generación, o por el temor de israelitas cobardes, dejaron de llamarse a sí mismos israelitas y se llamaban griegos. Ahí es cuando después se habla de los gentiles, que eran hombres israelitas que habían abandonado, que habían
cuál es la palabra? Que se me olvidó la palabra, pero que es abandonar tu culto, por así ponerle, tu religión. La apostasía, Salakia, Khan. Había muchos apóstatas, que habían abandonado sus leyes, sus creencias, por no querer ser puestos a la muerte. Ahora, un punto a retomar de cómo es que nuestra gente fue cristianizada con la cruz egipcia de Serapius Christus, con el nombre de ese dios greco-egipcio, con la palabra Cristo. Aquí en las Américas también dice: si un israelita era sorprendido con algún libro de la ley de Dios, o si éste se le obedecía, se le condenaba a la muerte. Y agarrando el 56 dice: además, cuando los inspectores encontraban una copia de la ley de Dios, la rompían y la quemaban. ¿Y dónde pasaba eso, Cuando tú lees la historia de los españoles viniendo a conquistar a los llamados indígenas en este lado, ellos llegaban y todos los récords y todos los escritos y códices y cosas que mostraban que los mayas sabían que eran los hebreos israelitas, ellos los quemaban, y era prohibido leer. Igual en la tierra de Gad con los hermanos de la tribu sureña, los llamados morenos o negros, que fueron traídos de África, a ellos no se les permitía leer, y menos la escritura. ¿Por qué? Porque este diablo actúa de igual manera, siempre ha actuado igual. Estos griegos son los españoles, los ingleses, los portugueses, los franceses, son la misma gente actuando exactamente de la misma manera. Ahora, otro punto importante que rescatar aquí es que empezaron a adorar a Zeus, que en el griego se escucha como Jesús también, que de ahí viene Jesús. Vamos a agarrar 1 Macabeos 1:59. El día 25 de cada mes se presentaban ofrendas en el altar dedicado al dios Zeus, que se había construido sobre el altar de las ofrendas quemadas en el templo de Jerusalén. ¿Ves? Cada 25 de cada mes se hacían ofrendas. ¿Y qué pasa el 25 de diciembre del mes? Regalos a las familias por parte de Jesús, el niño Dios, Jesús Cristo, el día 25, que es según cuando nace este Dios falso, de Jesús. ¿Qué vas a decir, ¿Coincidencia o vas a negar eso, Y ahora tengo esta imagen de cómo la gente bien sabe y compara la imagen de Zeus con Jesús. Un hombre blanquito. Porque, Zeus era un dios griego y los griegos eran gente con piel roja o pálida o blanca, como se llaman ahora, según. Entonces, su Dios obviamente se parecía a ellos, gente blanca, y es lo mismo con Jesús. ¿Por qué? Porque ese es un Dios griego, Y ahora, este es Serapius Christus. Serapius Christus, la imagen de mármol en el Museo de Londres, es la imagen que usan de Cristo Jesús hoy. Cristo también era el apodo de Serapius. Ahí está, La palabra Cristo viene de Serapius Christus, Ahora, si tú quieres referirte al Mesías, al Cristo, en el hebreo, es el Mashayak, el ungido, el enviado, no Christus, no, el Mashayak. Y si fuera los ungidos,
que tú quisieras decir como cristianos, serían los Mashayak Yam. Que cuando tú agregas Yam, lo haces plural. Entonces, acuérdense, que fuimos conquistados por estos hombres. Deuteronomio 28 dice: el catolicismo llegó por primera vez a los territorios que ahora forman los Estados Unidos, justo antes de la Reforma Protestante y con los conquistadores y colonos españoles. Así fue como el catolicismo vino a estas tierras, con los conquistadores españoles, ingleses, portugueses, que es la raíz de Esaú, Edom, los mismos griegos. Es por eso que ellos trajeron esa cruz. Es por eso que ellos vinieron en el nombre de Cristo. Es por eso que ellos vinieron en el nombre de Jesús, de Jesús. Cuando tú ves esa imagen de Serapius Christus, que ahí mismo dice que es la imagen que se usa como Cristo, el Señor no se miraba así. El Señor era un hombre moreno. Tenía un afro, tenía piel oscura, como de bronce bruñido, bronce quemado, bien oscuro, café, Nada cuadra con cristianismo, Ni la doctrina, ni la imagen del Señor, ni el uso de sus cruces, ni religiones, ni que todas las naciones pertenecen al Señor. Como dicen los hermanos, ser cristiano en este 2021, definitivamente eres un total pendejo, Y Slakia. Voy a cerrar con esta, Deuteronomio 28 y 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Yahweh contra ti, con hambre y con sed y desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Y eso pasó en el 70 AB, después de Yahabushai, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Pero también, como sabemos, Eclesiastés 1:9, todas las cosas se repiten. Sucedió también en la conquista de las Américas, Y los únicos esclavos que fueron completamente sometidos, helenizados o americanizados fueron los israelitas, con yugo de hierro en el cuello. Tú puedes ver imágenes de morenos con sus cadenas e imágenes ilustradas de indígenas con sus cadenas en los cuellos alrededor de todas las Américas. Pero es profecía que nuestra gente no entienda y ande sirviendo a tus enemigos. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré, dice Yahweh. Y es lo que hace nuestra gente. Ahora ama al gringo. Ahora lo sirve, sigue su religión, sigue toda doctrina, hace lo que el gringo le dice, le da sus tierras, le sacrifica a sus hijos con su educación, adora a sus dioses. Pero con eso espero haya sido de edificación. Vamos a cerrar dándole toda la honra y toda la gloria a Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahashem Rakakotash, doblándoles a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino. Shalom.